día de hoy vamos a hablar de estados epilépticos no convulsivos, manejo en la unidad de cuidado intensivo. Mi nombre es Gina Rojas, soy fellow de cuidado intensivo y el tutor de este trabajo es el doctor Fermín Naranjo, neurólogo intensivista del Instituto Neurológico. Entonces, vamos a hablar algo de las generalidades. En las generalidades hablaremos algo de la definición del estatus no convulsivo, la epidemiología, algo de la fisiopatología. En el diagnóstico vamos a hablar del diagnóstico clínico, la importancia del electroencefalograma, algo de los algoritmos diagnósticos, el manejo general y de un síndrome importante tener en cuenta que es el síndrome Nors y falla. Y finalmente algo de conclusiones para llevar a casa. Entonces, si recordamos la definición de estatus epiléptico, decimos que es una condición que resulta de la falla de los mecanismos responsables en la terminación de una convulsión o el inicio de mecanismos que conducen a la prolongación de las mismas. Cuando hablamos de un estatus no convulsivo, hablamos de crisis repetitivas que no tienen o tienen muy poca actividad motora, que generalmente se encuentran más allá de 10 minutos de duración. Y si lo evaluamos desde el punto de vista electroencefalográfico, debe durar más del 20% de una hora de registro, que es lo que da más de 12 minutos, que es lo que vamos a encontrar en otros textos. También traje acá, para que lo tengamos en cuenta, lo que significa un estatus convulsivo refractario y un superrefractario. En el refractario estamos hablando de un estatus que no responde a la primera línea, que son las benzodiazepinas, ni a la segunda, que son los anticonvulsivantes. Y ya aquí hablamos de una mortalidad del 16 al 39%. Y cuando hablamos de un estatus superrefractario, hablamos de un paciente que sigue con actividad vital a pesar de tener 24 horas de manejo anestésico, que ya sería la tercera línea. Cuando hablamos de la definición del estatus no convulsivo, vamos a ver que es diferente a la de estatus convulsivo, en que además de tener una actividad epiléptica, generalmente va más de 5 minutos, lo que les decía más de 10, que no tiene actividad motora y por eso la sola clínica no alcanza para hacer el diagnóstico, requiere tener un registro electroencefalográfico característico para poder llegar al diagnóstico. Precisamente porque no hay una clínica y no se puede determinar fácilmente con la clínica solamente, el diagnóstico está muy subestimado y asimismo el manejo. Se ve generalmente mayor en las etapas tardías de la vida, es mayor en geriatría, de 5.6 a 24 por cada 100.000 personas al año. Es responsable del 53% de los estatus epilépticos y en UCI del 8 al 37% de los pacientes que están en coma pueden tener un estatus no convulsivo asociado. En Colombia realmente es muy poca la información que hay y los registros. Este era un estudio que les traía de estatus convulsivo que se hizo en Bogotá y registra entre 3 años un registro de 12 pacientes, en los cuales vemos que generalmente en la mayor parte de los pacientes geriátricos, en este caso, eran los pacientes que más tenían síndrome no convulsivo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Entonces, tenemos factores de riesgos endógenos no epilépticos, como son lesiones anóxico-isquémicas, hemorragias intracraneales, tumores cerebrales, factores exógenos como el uso de medicamentos, insomnio, cirugías cerebrales, el hecho de podría tener epilepsia de base o epilepsias sintomáticas criptogénicas, y estos pues van a subir el riesgo de padecer un estatus no convulsivo. Si vemos entre los trastornos metabólicos, encefalitis, abscesos cerebrales, síndromes neurocutáneos, síndromes con meningitis, los tumores, el síndrome de Melas, que es miopatía, encefalopatía, acidosis láctica y ACVs o episodios semejantes a ACVs. Algunas epilepsias idiopáticas, migrañas hemiplágicas familiares, síndromes postraumáticos. ¿Y qué es lo que ocurre? Entonces podemos evaluar o podemos recordar la membrana presináptica,
Y podemos recordar que tenemos a este nivel sustancias que pueden ser excitatorias versus sustancias que pueden hacer que se inhiba la contracción. Cuando se produce una convulsión como tal, lo que hacemos es aumentar la producción de GABA presináptica y esto lo que hace en sí o lo que va a hacer es tratar de parar la convulsión. Por eso, cuando se produce una convulsión, generalmente la mayoría dura menos de 1 minuto. Pero en algunos casos podemos tener alteraciones directamente sobre los receptores GABA, podemos hacer que el GABA se internalice más rápido y además poder tener alteraciones como aumento de la producción de NMDA. Y esto lo que hace es producir que no se produzca la respuesta a nivel del retículo sarcoplásmico, que los receptores se internalicen, que se produzca más respuesta a NMDA y que la respuesta lo que haga es perpetuarse. Si a esto le sumamos acciones como hipoxia, hipotensión o acidosis metabólica, lo que vamos a hacer y lo que va a aumentar es la lesión neuronal y eso a su vez lo que va a hacer es perpetuar la respuesta. Y si lo vemos, y esto lo vamos a ver en muchos textos, lo que vamos a ver es cómo cambia esto entre milisegundos hasta días a semanas. Viendo en un principio cambios en la fosforilación de proteínas, apertura y cierre de canales iónicos, liberación de neurotransmisiones, disminución de la inhibición por el GABA, que funciona menos, aumento de los receptores NMDA y los receptores AMPA. En minutos a horas ya tenemos aumento de la sustancia P y empezamos a ver un reemplazamiento insuficiente del neuropéptido J inhibidor. Y finalmente, de días a semanas, pues vamos a tener ya cambios a nivel génico, metilación de ADN, regulación de microARN, lo que va a hacer es perpetuar la respuesta. Hay también, aparte de la lesión neurológica, lesiones que podemos hacer que perpetúen o exacerben un estatus. Entre esos, por ejemplo, lesiones que nosotros normalmente vemos en la UCI, como el edema pulmonar, la falla cardíaca, las arritmias cardíacas, la neumonía, la fiebre, las alteraciones hidroelectrolíticas, la hipoxia, la rhabdomiolisis, pueden hacer y pueden empeorar la lesión neurológica. Y esto cómo se ve en el tiempo, que puede ocurrir a nivel sistémico. Entonces tenemos el mecanismo patológico, tenemos falla en la inhibición y la respuesta al GABA, una excitación excesiva y una ya no respuesta al GABA como tal. Y fisiopatológicamente lo que vamos a ver es una alteración en el tráfico de receptores, entonces disminución del GABA, lo que les mostraba en la endocitosis, y el aumento del NMDA, aumento de la plasticidad sináptica con el receptor de GABA y generalmente una expresión génica que es lo que se va a demorar. Y por eso también vamos a ver alteraciones en la respuesta a los medicamentos. Como alteraciones, por ejemplo, en la glicoproteína P, que va a producir el flujo de transportadores de múltiples medicamentos, con lo que van a responder menos a ellos. Y fisiológicamente o sistémicamente lo que vamos a ver es aumento del simpático y falla homeostática. ¿Esto a qué nos va a llevar o en qué se va a representar? Se va a representar en un aumento de la mortalidad que, si ustedes ven, va a empezar desde el minuto 30 y que va a ser mucho mayor después de las 10 horas de estar en un estatus convulsivo. Cuando vamos a hablar del diagnóstico, entonces tenemos que hablar del electroencefalograma. Y tenemos que hablar de los criterios. Entonces, para hablar del electroencefalograma, recordamos que en 1929 es cuando se empieza a evaluar, se empieza a hacer los primeros electroencefalogramas y se empieza a hablar ya de estatus epilépticos. Ya posteriormente, en el 64 al 70, entran ya la descripción como tal de algunos eventos que no producen actividad motora, y es hacia el 96 donde ya se crean los primeros criterios que los crea Jones para estatus no convulsivo. Actualmente los criterios que actualmente se utilizan son los criterios de Salzburgo del 2013. Son los criterios de Salzburgo, más adelante los vamos a ver más detallados, pero lo importante es que tengan en cuenta que toman en cuenta parte de los datos de electroencefalograma y de los datos clínicos. ¿Cómo clasificamos el estatus no epiléptico? Entonces lo podemos clasificar en los que están en coma y los que están sin coma. Los que están en coma, entonces podemos hablar de un estatus epiléptico leve o bueno,
y el que está asociado a una lesión cerebral. En los que están sin coma tenemos formas generalizadas, formas focales y conocidas o autonómicas. De las formas generalizadas podemos tener el estatus de ausencia típica, atípica, mioclónica, y en las formas focales podemos tener los que tienen alteración sin alteración del estado de conciencia, como alteraciones olfatorias, gustativas, emocionales, cambios psiquiátricos, estatus de afasia, y aquellos que pueden ya empezar como una forma focal y que pueden terminar después en una alteración del estado de conciencia. Si lo correlacionamos, estos son los síntomas clínicos más frecuentes de los pacientes que tenemos con un estatus no convulsivo. Entonces, el 86%, el 82% va a tener alteración del estado de conciencia. Y de ahí para allá vamos a hablar de los pacientes que tienen compromisos del habla, mioclonías, alteraciones del comportamiento, ansiedad, agitación o delirio, signos extrapiramidales o alucinaciones. Se correlaciona con lo que vamos a encontrar en el electroencefalograma, en el cual el 64% podemos encontrar lesiones o cambios generalizados, pero también podemos encontrar alteraciones al lóbulo frontal, occipitales o temporales, que son las más comúnmente asociadas. Diagnósticos diferenciales y que hace más difícil llegar al diagnóstico sin electroencefalograma de estos pacientes. Están entonces las encefalopatías metabólicas, las migrañas con aura, amnesias postraumáticas, los AITs, amnesias globales transitorias, intoxicación con sustancias psicoactivas o los pacientes que ya tienen desórdenes psiquiátricos de base. Por eso, el electroencefalograma no solo hace parte esencial del diagnóstico, sino que ayuda en el diagnóstico diferencial y es necesario para hacer seguimiento a la terapia y encontrar si efectivamente hay resolución del cuadro. ¿Cuáles son los pacientes en los cuales uno podría tener o debería sospechar más que puedan llegar a ser de los pacientes que tenemos en la UCI, que puedan tener un estatus no convulsivo y en los cuales deberíamos pedir un electroencefalograma como tal? Entonces, en la frecuencia de los pacientes en estado post-reanimación, los pacientes con hemorragia subaracnoidea, con hemorragia intracerebral, con trauma craneoencefálico y en menor grado los pacientes con ACV y los pacientes que tienen una enfermedad no neurológica de base. Esos pacientes deberíamos sospecharlo en un principio. Y si hablamos del electroencefalograma, entonces deberíamos pensar en los ritmos cerebrales, para cortar rápidamente el electroencefalograma, que es la forma de comunicación entre grupos de neuronas en el córtex cerebral y que lo vamos a ver en frecuencias, que generalmente se va a ver en hercios, y se pueden clasificar en ritmos rápidos o lentos según su frecuencia. El sistema 10 a 20 para poder hacer la medición en electroencefalograma y cómo nos lo van a reportar y cómo lo vamos a evaluar. Y si hablamos de los ritmos o de las ondas, entonces vamos a hablar de los ritmos lentos. Si hablamos de ritmos delta, 3,0 a 4 cc por segundo, ritmos teta. En los ritmos rápidos vamos a hablar de los ritmos alfa, beta y gamma. Esto porque va a ser importante. Entonces, si vemos acá tenemos los diferentes ritmos. Si vemos el ritmo delta, lo que vamos a ver es que están durante la fase 3 y 4 del sueño fisiológico y que la aparición de ondas delta en un electroencefalograma de rutina en un adulto debe ser considerado anormal. Entonces, el hecho de tener, y ahí volvemos a los criterios de Salzburgo, el hecho de tener descargas epiléptiformes mayor de 2.5 Hz o tener actividades deltas o actividades delta sobre teta, nos hace pensar que este paciente podría tener un criterio electroencefalográfico para estatus no convulsivo. Eso obviamente debe asociarse a una evolución temporoespacial típica, lo que les decía, podría ser generalizado o más comúnmente hacia los temporales. Puede tener un cuadro clínico epiléptico sutil, que se ve arriba. Y lo otro que tenemos que evaluar, hace parte de los criterios de Salzburgo, es que mejore posteriormente al uso de anticonvulsivantes o del manejo como tal. De los criterios clínicos, pues vamos a tener el cambio en el estado de conciencia, que generalmente se da de minutos a hora, paciente que no mejora o que hace fluctuaciones en el estado de conciencia, que tiene una neuroimagen que no se correlaciona con la clínica y en el cual ya hemos descartado alteraciones metabólicas y electrolíticas que puedan ser compatibles con el patrón electroencefalográfico.
Entonces, si hablamos del algoritmo diagnóstico, tenemos la sospecha, y si tenemos la sospecha, necesitamos un electroencefalograma. Tenemos el electroencefalograma y el electroencefalograma tiene descargas epileptiformes de más de 2.5 Hz, entonces tenemos el diagnóstico de un estatus no convulsivo. Las descargas son menor de 2.5, pero tiene clínica sugestiva, es un paciente en el cual se podría hacer el diagnóstico. Sí, además de eso, puede tener evolución espaciotemporal, no solo en un momento en el tiempo, sino que va cambiando o hacia allá, pues también nos hace pensarlo. O si es un paciente que mejora su electroencefalograma con el uso de anticonvulsivantes. Entonces, posterior a tener el diagnóstico, tenemos que... Entonces, aquí vamos a irnos un poco por partes. A diferencia de lo que se hace en el estatus convulsivo convencional, en el cual la monitorización electroencefalográfica se empieza de manera tardía, aquí nosotros necesitamos tener monitorización durante todo el tiempo. Entonces, monitorización electroencefalográfica durante todo el tiempo. Ahora, vamos a tener medidas generales que vamos a hacer con los pacientes y el manejo anticonvulsivante. Entonces, cuando el paciente llega y tenemos las medidas generales son las que hacemos siempre, las que hacemos en urgencias, hacemos en UCI con un paciente, o sea, el ABC. Y acá tenemos el inicio, aquí cuando ya lo decretamos que es a los 10 minutos. A los 10 minutos tenemos aquí el estatus. Y posterior a eso, ¿qué iniciamos? Iniciamos el primer manejo, que va a ser con benzodiazepinas, ya vamos a ver las dosis. Posterior a eso, vamos a evaluar etiologías que sean reversibles, incluyendo tóxicos, incluyendo, si es necesario, hemograma y evaluar si hay leucocitosis, algo para pensar en meningitis, monitorización cardíaca, probablemente evaluar la posibilidad de ir ya pensando en una imagen. Posterior a eso, entre 20 a 30 minutos ya tenemos un estatus establecido. Y entraremos a la segunda línea, que tiene que ver con los anticonvulsivantes, que son muy similares a los que utilizamos en estatus convulsivo convencional. Y ya después de los 30 minutos, va a tener alguna imagen que necesitamos para tener el diagnóstico y ya probablemente esté con la vía aérea controlada. Posteriormente, hacia las 24 horas, pues ya habremos pasado de los anestésicos y ya empezaremos a pensar en los refractarios, en los superrefractarios, y ya más adelante les comentaré qué vamos a hacer con ellos. Entonces, esto también era para ver rápidamente las dosis y de qué vamos a los 5 minutos, a la primera línea, a la segunda línea y la tercera línea, que son los anestésicos. En la primera línea, pues tenemos las benzodiazepinas, esto traía para recordar las dosis, el inicio y los efectos secundarios. En los anticonvulsivantes, estos son los de primera línea que tenemos, este es un estudio, este es para estatus convulsivo, pero era para recordarles las dosis. En estatus convulsivo convencional se ha demostrado que una de las grandes fallas por las cuales los pacientes persisten en estatus es el uso o la subdosificación de los anticonvulsivantes de primera línea. Entonces, lo primero es colocar las dosis por kilo y en las dosis adecuadas en estos pacientes. Acá traía las dosis por kilo para mostrárselas y las dosis de mantenimiento que debe mantenerse en estos pacientes. Entonces, generalmente, si hablamos pues, de los más comunes, como el ácido valproico, hablamos de 20 a 40 miligramos por kilo y tratar de mantener entre 1500 a 6000 miligramos día. Si hablamos de levetiracetam, porque hablamos ahorita más o menos hacia 60 miligramos kilo, y generalmente hablar de una dosis cerca a los 4 gramos. Aquí tenemos nosotros, si los traía la cosamida y brivaracetam, también los tenemos, y que pues ahorita están muy de boga. Y quería con la locosamida recordar esto, que prolongan el intervalo PR, entonces hay que estar pendiente de si este es un paciente cardíaco que pueda tener interacciones. Es relativamente mucho más costoso
costoso y que con el Briviarat-TZA hay necesidad de, es un inductor de enzimas, interactúa tanto con las enzimas a nivel hepático, puede incrementar los niveles de carbamazepina y fenitoína y va a requerir ajuste de la dosis hepática. Entonces, acá les tenía las dosis de mantenimiento, ya cuando llegamos a las dosis anestésicas, midazolam, propofol o fentobarbital, al igual que las dosis de tiopental y ketamina. Y este era como para tipsitos pequeños con estas sustancias que usamos muy frecuentemente. El primero con el midazolam es recordar que hacen taquifilaxias después de las 24 horas, que además empieza a metabolizarse y a depositarse, entonces puede causar sedación prolongada. El propofol, pues estar pendiente a la depresión miocárdica y al síndrome de propofol. De la ketamina, que no tenemos muy claro cómo le va en infusiones prolongadas durante el tiempo y tiene menos estudios comparados con otros agentes, y el pentobarbital, pues que tenemos muchos efectos adversos, que tiene una vida media larga muy prolongada y que por eso tanto nos queda como medicamento en caso de falla para los otros. Entonces, ¿en dónde vamos? Vamos acá. Ya pasamos la primera línea, ya pasamos la segunda línea y este paciente sigue. Empezamos anestésicos y este paciente sigue todavía con un registro electroencefalográfico que evidencia persistencia de las convulsiones. ¿Por qué es importante o por qué nos interesa tratar de parar rápidamente este síndrome? Así visualmente nosotros no estemos viendo las convulsiones como tal. Entonces, en un paciente entre mayor disfunción epiléptica cerebral y entre mayor tiempo este paciente, y en especial si ha tenido pérdida del estado de conciencia, pues su daño cerebral estructural va a ser mucho mayor y la posibilidad de tener secuelas a largo plazo y de mortalidad van a ser mayores. Me queda entonces en los pacientes refractarios y superrefractarios. Entonces podría hablar de ketamina, de dosis megas de fenobarbital, de las múltiples combinaciones, recordando que estos son pacientes con monitoreo 24 horas y continuo. Y entonces entramos a la evaluación de otras terapias, ya sea hipotermia, ya sea terapia electroconvulsiva, inmunoterapia, cirugía epiléptica de emergencia, dieta cetogénica. O sea que los pacientes con un síndrome convulsivo que es refractario, yo ya tengo que empezar a evaluar. Titulación guiada según la monitorización electroencefalográfica, detección y seguimiento constante a las convulsiones, diagnóstico de evaluación de otras causas que hagan que se perpetúe, entre esas vamos a hablar ahorita del NORS, que está aquí. Tengo que evaluar si es que hay algo que no estoy viendo en estos pacientes, evaluar en especial imágenes, buscando no solo neoplasias, sino que de pronto no se hayan visto en un comienzo, cuando el paciente haya llegado, y empiezo a hablar de tratamientos adyuvantes como la inmunosupresión y la dieta cetogénica. Entonces, en los refractarios tenemos que son de 3.4 a 7.2 por cada 100.000 pacientes que entran en estatus epiléptico, y de estos el NORS hace parte del 20%. El NORS, entonces, es una presentación clínica de un paciente que empieza a hacer una descarga epiléptica, que empieza de nuevo inicio en un paciente que no tenía epilepsia, no tenía alteración metabólica previa, que no tenía una causa estructural previa, tóxico-metabólica aguda clara, que explique por qué este paciente entró en un síndrome convulsivo y que además entró en epilepsia, en estatus epiléptico, y se mantuvo ahí. Y de este grupo hay un subgrupo que es el grupo FARS, que es un paciente que previamente tuvo una infección y un estatus febril que pudo haber comenzado 2 semanas antes hasta 24 horas antes del estatus convulsivo, que generalmente es del tracto gastrointestinal o respiratorio leve y que persiste o entra a presentar un estatus epiléptico. El NORS hace parte de la mitad, más o menos de un tercio de los refractarios. Un tercio de los refractarios son un estatus convulsivo normal
y lo que les decía puede representar más de un 20% de los estados no compulsivos. ¿Qué es lo que ocurre? Entonces son pacientes en las cuales tengo un aumento de citoquinas proconvulsivas, en especial el aumento de citoquinas interleuquina 1, interleuquina 6, TNF-alfa, que se pueden encontrar en líquido cefalorraquídeo y en suero. Esta liberación de citoquinas hace una activación previa de linfocitos a nivel de la glía y a nivel perivascular. Esto no se da de manera, digamos, tan rápida como en el periodo febril o con una crisis febril, y lo que hace es producir un periodo de latencia entre el prodromo y las convulsiones, porque tiene que hacer activación celular primero. Esto a su vez va a ser una hiperactivación autoinmune y generalmente se produce en pacientes que están predispuestos, pacientes que ya tienen alteraciones, ya sea enfermedades autoinmunes previas o tienen alteraciones genéticas que puedan llevar a producirlo. Y lo que hace es producir una gliosis inespecífica con activación de la microglía, pérdida de las neuronas a nivel parchada, pero no alcanza o no se caracteriza como, no se ven lesiones características como infección, vasculitis o en displasia cortical. Entonces, si hablamos en NORCE, podemos tener causas clínicas, inflamatorias autoinmunes, paraneoplásicas, infecciones inusuales, tóxico-metabólicas y genéticas que pueden estar asociadas en estos pacientes. ¿Y cómo se hace el diagnóstico? Entonces, las diferencias en las manifestaciones clínicas, porque son muchos tipos de pacientes que llegan a este mismo síndrome, podemos tener o podríamos guiarlos según las características y antecedentes previos de este paciente. Por ejemplo, los pacientes en que tenemos una enfermedad autoinmune, lo primero que podemos sospechar es que tenga una meningoencefalitis o una encefalitis autoinmune que pudiera estar asociada y esa es la causa del NORS. Si el paciente tiene una neoplasia fuera del sistema nervioso central, podemos pensar que está haciendo un síndrome paraneoplásico y buscarlo. Y si lo que estamos evaluando es el caso del FILES, que es una respuesta inmunitaria tardía posinfecciosa, pues probablemente tenemos que evaluar o descartar infecciones inusuales o evaluar si lo que quedó fue efectivamente solo la respuesta inflamatoria. En este estudio, que lo que evaluaba la etiología y la mortalidad del NORS, cogieron una población adulta, incluidos esta revisión sistemática, de la cual encontraron 395 casos de NORS y de la cual encontraron que el 63% eran mujeres, la mayor parte en edad media de 42 años, y la mayor parte de las causas que encontraron en este porcentaje, encontraron que hasta en el casi 50% de los casos la causa no fue clara. Posteriormente encontraron que había la enfermedad autoinmunes casi del 20%, y de ahí para allá pues ya podemos ver las otras enfermedades. Entre las autoinmunes podemos ver y encontrar anticuerpos NMDA, BKGC, anti-GAT, anti-GABA, y entre las infecciosas se pudieron ver virus del herpes zóster en 4 casos, Bartonella, neurosífilis, SARS-CoV-2, Creutzfeldt-Jakob. Entonces, ¿cómo podría hacerse el diagnóstico? Entonces, no hay marcadores en el líquido cefalorraquídeo, puede encontrarse pleocitosis leve aumento de proteínas, y podría pues encontrarse alteraciones si están asociadas a enfermedades ya sea como herpes zóster tardía o como las enfermedades autoinmunes. En la resonancia cerebral contrastada puede que yo no encuentre ningún cambio en los primeros días, pues sí que hay que hacer una evaluación con imágenes probablemente más seguido, pero en el día 3 al día empezar a ver realces leptomeningeos, atrofias hipocampales y alteraciones corticales. Y el videomonitoreo electroencefalográfico pues es el que va a hacer la evolución y que va a guiar el tratamiento. Y lo que vamos a ver que son lo que ya vimos, descargas periódicas y múltiples patrones de crisis. Entonces, ¿qué hacemos en el caso del NORS? Lo primero es el manejo, como ya vimos en un principio, del manejo del estatus no convulsivo. Se manejo de primera línea, rápidamente empezar anticonvulsivantes y rápidamente pasar a anestésicos. Posterior a eso, evaluar si el paciente no mejora, y si no mejora, es un paciente para iniciar inmunoterapia de primera línea antes de las 72 horas.
Y si después de eso no mejora, es un paciente para iniciar inmunoterapia de segunda línea en los siguientes 7 días del inicio de las convulsiones. Cuando hablamos de tratamiento inmunomodulador, entonces, ¿qué tenemos como primera línea? Entonces, como primera línea tenemos esteroides y la posibilidad de utilizar generalmente esteroides y plasmaféresis si tenemos la posibilidad de usarlos o de tenerlos a los dos a la mano. Si no tenemos posibilidad de tener plasmaféresis, en principio podríamos utilizar inmunoglobulina, y si tenemos posibilidad de utilizar plasmaféresis, esteroides y plasmaféresis, y posteriormente, si no mejora, utilizar las inmunoglobulinas. Ya como terapia o tratamiento inmunomodulador, aquí es donde entran todos los tratamientos que tienen menos evidencia para estos pacientes. Entonces, aquí podemos hablar del segundo o la segunda línea, podemos tener inhibidores de los receptores de interleuquina 1 e interleuquina 6, como es el anakinra o el tocilizumab. Pero comúnmente los que se usan en un principio tenemos rituximab y ciclofosfamida. Entonces, de rituximab, aquí están las dosis, y de ciclofosfamida. Entonces, ¿cómo manejamos el NOS? En la fase aguda y en la fase crónica. En la fase aguda, lo que habíamos evaluado era la sospecha clínica. No todos estos pacientes que tienen NORS llegan directamente ya con estatus no convulsivo, algunos empiezan con crisis focales desde la hospitalización y se van extendiendo y van progresando hasta que se van deteriorando y llegan a la UCI. Estos pacientes, pues lo que hay que hacer es la evaluación de las diferentes causas y en especial descartar neoplasia. Si yo ya descarté neoplasia y ya tengo a este paciente con todas las medidas que vimos previamente, pues es un paciente para iniciar la primera línea de terapia incluyendo esteroide. Si aún no he excluido terapia, pues mientras puedo tomar biopsias o el manejo, puedo iniciar manejo directamente con inmunoglobulina o con plasmaféresis y posterior a eso evaluar la posibilidad de esteroide. Si no responde, entonces ya voy a evaluar la posibilidad de rituximab y posterior a ello evaluar la posibilidad de ciclofosfamida. Y en la fase crónica, estos pacientes pueden quedar con convulsiones adicionalmente, entonces evaluaré la posibilidad de manejo con anticonvulsivantes a largo plazo. Aquí los tenemos, estos son los más comunes y cuáles son como las alteraciones más importantes o los efectos adversos más importantes que puedo tener en cuenta para seguimiento. La dieta cetogénica y en algunos casos evaluar la posibilidad de tratamiento quirúrgico para la epilepsia. ¿Por qué es importante tener o estar sensibilizados frente al NOS? Por el pronóstico y la mortalidad. Entonces, los pacientes con este diagnóstico generalmente ahora alargan su estancia en UCI mucho más que los pacientes que no la tienen. Entonces, hacen una estancia en UCI generalmente mayor a un mes. La alta refractaria, que puede irse hasta el 52.9%, y además con MRS variable, que puede ir, o sea, con secuelas neurológicas a largo plazo también grandes. Si queremos para llevar a casa con el manejo de estos pacientes, entonces, para recordar que el estatus no convulsivo es un diagnóstico generalmente poco diagnosticado, poco tratado, una entidad que generalmente no se encuentra. ¿Por qué? Porque su diagnóstico generalmente no es fácilmente, solamente clínicamente. Hay muchos diagnósticos diferenciales que se parecen o muchos pacientes que probablemente no se estudien porque vamos a pensar que son otras alteraciones y que requiere del electroencefalograma para hacerse. Requiere evaluación y seguimiento con electroencefalograma. Son pacientes que posterior al ingresar a la UCI y con el manejo posterior a benzodiazepinas y anestésicos deberían tener electroencefalografía 24 horas y con esto poder hacer la evaluación del manejo. En los refractarios siempre sospechar NORS y FIRES. ¿Por qué? Porque estos pacientes van a requerir un tratamiento inmunomodulador que los va a hacer diferentes al resto de pacientes por otras causas del estatus no convulsivo. Y eso pues era como
lo que les traía para el día de hoy. En los anticonvulsivantes o por los diferentes tipos para anticonvulsivantes, generalmente, bueno, todos tienen muy buena respuesta a las benzodiazepinas y algunos, pero es dependiendo del subtipo, que en algunos casos uno podría encontrar que le vaya mejor con uno que otro anticonvulsivante. Y ahí pues ponían más, por ejemplo, el ácido valproico o el levetiracetam y otros, pero en general la mayoría respondía muy bien en principio a las benzodiazepinas. No olvides, pues, ahorita el lobo que está agarrando. Estamos nosotros que los comparan. Entonces, estos últimos dos, recuerda la lactosamida, ¿cierto? Y el diracetam tiene un perfil especial, porque entran más rápido a la barrera hematoencefálica. Entonces, cuando lo comparan los tres, ¿cierto? Si miren el fosfolina, casi todos dan lo mismo. En su orden sería ácido valproico, fosfenitoína, ácido valproico y el acetato, ¿cierto? Esos tres. Pero ya cuando miramos los que no hay muchos estudios, cuando comparan la lactosamida y el virlacetán, son capaces de quitar el estatus si se hace de manera temprana, ¿cierto? En un 90%. Evitan el ingreso a la unidad de terapia intensiva hasta un 70%. Entonces, por eso es la importancia de conocer y saber y colocar estos medicamentos de manera temprana. Si la pregunta fuera la de David, ¿cuál sería? Lactosamida, virlacetán es la evidencia actual de los más efectivos para abordar una crisis convulsiva. Serían esos. Ahí me llama mucho la atención a los que tienen día y eso está ¿cierto? Pero cuando uno mira la práctica diaria, ¿cierto? Yo, por ejemplo, o lo veo en el día a día, si yo le digo a la enfermera, por ejemplo, ve, colócale 60 millones por kilo, se raya, ¿cierto? Entonces lo que hay que hacer es como decir las cosas prácticas. Lo que le va a que le coloque 10 miligramos de metal y va y le coloca 6 ampollas de uva, pero así. Va y le coloca 2 ampollas de la comida, va y le coloca 2 ampollas de rastán, porque tiene que ser práctico, ¿cierto? Ustedes tienen que familiarizar con eso. Así como estamos familiarizados con intubar, con todo esto, pues eso hay que ser práctico y decirles de manera práctica. Sí, es que uno de los errores que uno comete es en los adultos una dosis de terapia. todo lo que quieran con el receta, así pesa 120 kilos, así parece 50. Entonces, porque una de las cosas más importantes es volver a pensar en estos casos. Ustedes como especialistas tienen que saber que la dosis no por kilo, ¿cierto? Pero a su personal se la deben decir para que eviten apoyo, porque si no que pierden tiempo con eso. Y en realidad va y calcula, y doctor, ¿en cuánto la diluye? Doctor, ¿en cuánto se lo pasa? Pregunta, ¿en cuánto tiempo va a ocurrir eso? Yo le hago una pregunta, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo toca esperar para colocar el siguiente anticonvulsivante? ¿O qué es mejor? ¿Uno solo, o dos, o tres? ¿O cuánto tiempo espero para colocar, por ejemplo, como empezaste la charla, medicamentos anestésicos? Porque si nos vamos a la definición de lo que estás hablando, ¿cierto? El paciente ya llega a la unidad de terapia intensiva en estatus refractario o superrefractario. ¿Por qué? La definición que estás diciendo. Entonces, si el paciente no llega a la unidad, ¿en cuánto tiempo le arranco anestésicos? ¿Cuánto espero? Pero primero buscar la dosis realmente correcta de los dos medicamentos, es decir, o sea, lo que pasa es que muchos pacientes cuando llegan de urgencia no llegan con la dosis correcta. Entonces lo mejor es irnos a la dosis tope antes de adicionar otro ¿sí? O ahí ya el paciente llegaría a... La guía te dice cuántos bolos de esos medicamentos de primera, segunda o tercera línea se pueden colocar. De primera, Pero estaba hablando de midazolam, diazepam, ácido valproico, fenitoína. ¿Cuántos les puedo colocar? El bolo de midazolam se puede repetir hasta 2 veces, el de diazepam, pero el de diazepam no me acuerdo de nada. Significa que son como en el día a día, yo lo que normalmente hago es eso,
Esto organizar me pareció excelente, pero las cosas prácticas que lo entregan a uno. Y entonces, ¿a cuánto tiempo empiezo yo a colocar, decido yo colocar un protocolo o midazolam a altas dosis? Pues altas dosis no, solamente midazolam a dosis de estatus epiléptico, porque sería mal dicho decir midazolam a altas dosis. O cuánto usted o la vida de cada uno de sus medicamentos, porque sería una buena pregunta, no. Yo le coloco un bote de ácido valproico, le coloco el en bolo, le coloco, porque cuánto tiempo espero para iniciarlo. Después del bolo. Pues la gran mayoría de pruebas son 8 minutos. La de Mina son como 20-30. Pero por eso lo estamos iniciando por ya estamos pensando que ya va para... No, por eso, mire que le digo, el país que le tiene a usted la unidad, algo le va a pasar, ¿cierto? Entonces, lo han puesto ahí. Daniel dice que hay que ajustar las dosis. Sí, claro que sí, y usted las ajusta. ¿Cuánto tiempo debe poner a los otros? Porque eso es lo que pasa en el día a día. Y el país la cuesta, el que hay esperando. Y por definición ustedes dijeron, ¿cierto? Más usted se demore en controlar el estatus, más mortalidad. y no solamente, no le va a salir. Entonces es lo que pues como ustedes mencionaron. Generalmente son antes de 30 minutos, uno esperaría que ya debería empezar a experimentar las conclusiones. Pues ya no podemos. Pero ahí donde voy, pues, es como lo importante, o el meollo del asunto, pues, como igual lo que dice el doctor Brian, es, digamos, poner los estatus no convulsivos, digo, mal llamados, no convulsivos, deberían llamarse estatus convulsivos sutil, porque de alguna manera alguna mioclonía o algún movimiento por ahí sutil tiene, ¿cierto? Digamos, eso es más difícil, porque usted no sabe, usted sabe todo por la noche y usted le empieza y usted, digamos que clínicamente no es muy perceptible, pues digamos, como el estatus, pero puede que esté ahí como ya, entonces tiene que volverse, digamos, muy meticuloso, o ya que trabajes en esta parte, pues donde creo que hacen eso así como con rigores en el instituto neurológico, pues que el paciente se monta pues en un videoelectroencefalograma continuo, digamos, el grupo de intensivistas de allá pues tiene, digamos, cierto nivel de entrenamiento como para evaluar pues si hay actividad epiléptiforme o si ya se llegó a un estadio pues como de supresión, pero entonces el asunto con esos, digamos, con esos estatus no convulsivos tiene que uno que debe ser muy quisquilloso, muy analizar, pues como si no tenés pues el recurso pues del videoelectroencefalograma pues como las 24 horas, porque finalmente te puede quedar pues, toda una noche ahí un paciente pues convulsionando con un estatus convulsivo sutil, no muy florido, pero que igual ahí te está pues friqueando pues el cerebro, pues, y perdóname la expresión, friqueando pues. Me hubiera gustado, por ejemplo, que hubieras traído unos principios para saber usted si va mejorando o no, porque la única manera es que usted vea el videoprograma, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hay que buscar una cosa que es súper importante, que es el estudio de función. Yo no sé si a usted la ha tocado, ¿cierto? Es una pelea, entonces nosotros tenemos que tener, por ejemplo, conocimiento de lo básico, porque si no, no vamos a manejar. Y por ejemplo, yo veo en el día a día, ¿cierto? Ustedes, ¿cuántos tienen electro? De 6, de 12, de 24, de 48, de 32. De 96. O sea, creo que eso, la respuesta sería, no tiene un número, ¿cierto? La respuesta es, como se lo digo, por pino, ¿cierto? Y no de... No tenga respuesta, porque lo que le diría es que quitan el videomonitoreo y sale, eso pasa acá. Y pasa, y el reporte dice, el paciente en estado de epilepsia. Lo quitaron, ¿cierto? Ahí está. Entonces, no de acostumbrar que esto no es infrecuente. Acá hasta este día hemos tenido por ahí 6 pacientes con eso. Cada vez se ve más, si lo quieres pegar a esta última sensibilidad. Las cejas, el pan de cada día. Sí. Entonces tenemos que familiarizarnos.
Fermín tiene una palabra. Dale, Bercho, habla. Hay cosas importantes, ¿cierto? Y yo pienso que cuando uno habla de estatus epiléptico no convulsivo es tener la suspicacia de diagnosticar. Entonces hay varias cosas importantes de la señalogía y lo mucho trabajo y es la parte. Yo la apagué. Bercho, dale ahí a ver. Hola, ¿ahí me escuchan? Sí. Ok. Entonces, el estado de conciencia, el paciente con mioclonía que tenga contracción en la extremidad de un brazo, el paciente que tenga alteración del comportamiento, en los pacientes que sean operados o que tengan hemorragia intracerebral o infarto cerebral y ustedes no tengan la causa clara, ahí es el momento de solicitar el videomonitoreo electroencefalográfico. Hay una cosa importante y sí se debe pedir mínimo 24 horas. Es lo recomendado por la Academia Americana de Neurofisiología por varias razones. La interpretación, mientras yo tenga más tiempo, tengo más sensibilidad y especificidad de dar el diagnóstico del estatus epiléptico no convulsivo e iniciar tratamiento. Muy importante lo de la parte de las dosis. Uno arranca con un esquema. Realmente los antiepilépticos viejos, comparado con los nuevos, no hay evidencia que unos sean mejores que otros. Tienen igual efectividad. La diferencia de los unos con los otros, de los nuevos con los viejos, son los efectos secundarios. Y obviamente lo que hablaba Brian, que es muy importante, brivaracetam arranca barrera hematoencefálica 1 minuto 48 segundos y la dosis de bolo es de 2 miligramos por kilo. O sea que es un medicamento que deberíamos iniciarlos al iniciar en los protocolos y que estamos tratando de vencer la barrera con las seguridades sociales para que eso se dé adecuadamente. Tercero, ¿por qué les dio lo del NORS y el FACS que decía Gina? Porque son diagnósticos que no se piensan y en esto hay que ser proactivos. Si yo no tengo una causa o no tengo una etiología, voy a estar perdido en el tiempo. Voy a tener el paciente en coma, voy a tener destruyendo neuronas y no voy a tener paciente. Entonces, la etiología es fundamental y esencial en el tratamiento del estatus epiléptico no convulsivo. La parte de los videomonitoreos, de los grafoelementos, estallido de supresión, disminución de un porcentaje, un 60% de las crisis epilépticas a través del videomonitoreo. Cuando empiezo a bajar los anestésicos, la recomendación es que lo hagan lo ideal bajo el videomonitoreo electroencefalográfico, porque si no lo hacen bajo una monitorización, pienso que todavía vamos a estar tratando a los pacientes a ciegas.